Oye, volvamos ahora un poquito a lo que es la parte de codificación. Ya hemos visto que podemos declarar estructuras y para ir agrupando información y obviamente tener una representación más sencilla. Entonces te había comentado que para, por decir, darle información o guardar información, porque recuerda, acá ninguna de estas variables que he declarado está guardando una información que me interesa. Por ejemplo, A, sí, si bien le he dicho que va a ser una variable entera, la cajita está vacía. Si vamos a la analogía anterior que te había explicado, la cajita está vacía, no tiene valor. Entonces yo quiero darle un valor o quiero guardar algo en esa cajita, entonces colocaría por decir 7. Le estoy dando un valor. ¿Sí? A es igual a 7. Ahora, ¿qué ocurre con las estructuras? Yo no puedo decirle ficha 1 es igual a 8. No hay eso, porque una ficha no es un número. No se puede hacer esto. Una ficha es un ente más abstracto que agrupa datos. Entonces, para poder darle información a ficha, por lo menos en esta primera parte donde estamos viendo estructuras, tendría que agarrar F1, que es la variable, punto, y mira, cuando yo coloco punto, puedo acceder a lo que está dentro de la ficha. Color, estado, punto y tipo. Imagínate que coloco color, ni tampoco le puedo dar así. Rojo. Y esto, porque recuerda que color es una definición que hemos puesto acá, y su definición es de tipo color. Y color es una estructura. Es una estructura como tal que internamente tiene 3 datos enteros. Entonces yo no puedo dar esto así. Si yo trato de darle un color de esa forma, me va a salir error. No tiene consistencia porque no tienen el mismo dato, el mismo tipo de dato. Lo correcto sería, si me quiero darle un color rojo, por ejemplo. Entonces, f1.color.r, ¿no? Los puntos nos permiten acceder internamente a los elementos de un objeto. Bueno, en este caso de una estructura y le podría decir 255. f1.color.r, bueno, en este caso green, le podría dar 0. Entonces, mira, ya estoy empezando a darle información, ¿no? Si yo compilo, no me sale ningún error, ¿no? Observa, ¿no? Es la idea. F1, punto, objeto, punto, atributo, tantos. Es la manera de poder acceder a algunas cosas dentro de un objeto, dentro de una estructura como tal. Yo quiero darle una posición, por ejemplo, F1, punto, X va a estar en la posición 5. F1, punto, Y va a estar en la posición 10. ¿Te das cuenta? Es la manera en la que nosotros vamos agrupando información. Sí, y eso para cualquier tipo de variable que declares. Si me ocurre que acá podría haber declarado, por ejemplo, F2. Y de la misma manera, para F2, estaría F2 punto, si quiero cambiar su punto, con el punto X, esto es igual a 5. Y F2 punto en la posición Y que sea menos 5. Esta es la manera en la que vamos a administrar la información, entrando como tal a la información a través de este operador punto. ¿Sí? Ahora, la información si simplemente sirve, está para guardarla, no nos sirve de nada. No tiene sentido, la información tiene que ser utilizada. Entonces, seguramente vamos a tener que utilizar estos elementos para poder, yo qué sé, hacer ciertas operaciones. Se me ocurre, ¿sí? Supongamos que nos vamos al ejemplo del Tetris. Se me ocurre que vamos a asumir esta distribución y vamos a asumir que tenemos, dame unos segundos, vamos a asumir lo siguiente. Bien, supongamos que ahora tuviésemos, se me ocurre, esta pieza del Tetris en estas coordenadas. Suponiendo que, por decir, su centro va a ser, se me ocurre esto, ese es su punto. Entonces, esta pieza estaría, se me ocurre, en la línea 4, ¿sí? Columna 3, 4, 3. Sí, esa es la combinación, ese es su punto. Suponiendo que estamos asumiendo eso. Ahora, yo puedo hacer de que esta pieza de alguna manera se mueva. Bueno, esa es la idea en el Tetris. Entonces,
puedo agarrar y se me ocurre que cuando yo me muevo, no me puedo mover ahí. Yo tendría que moverme acá, más o menos a esta altura. Ahí. Entonces ahí por decir qué ha ocurrido con la información asociada a su punto. Este punto ya no es el punto como tal, sino que estaríamos asumiendo que está en la posición 4,4. ¿Te das cuenta? Se están haciendo operaciones sobre su información. Entonces, de nada sirve simplemente almacenar la información, sino también vamos a tener que cambiarla. Entonces, por decir, acá las acciones que comúnmente podemos hacer dentro de eh, las piezas del Tetris es moverlo, ¿no? Mover ya sea derecha o izquierda. Y también podemos hacer este esquema de rotar, rotar en un determinado sentido. Entonces, cuando movemos, cuando hacemos esta acción, te das cuenta de que nosotros manipulamos la información asociada a su posición. Esta posición va cambiando cuando movemos. Podemos hacer algo que es una acción también asociada a esta estructura, que es descender. Por defecto, las piezas de Tetris van descendiendo a una determinada velocidad constante. Dado un lapso de tiempo, descienden un cuadro. Se está cambiando su posición. Pero yo puedo hacer la función también descender, que es una alternativa que te da el juego para que eso descienda rápido y caiga directamente a la pila de objetos que están en la matriz. Entonces mira, que cuando desciendo o cuando muevo, manipulo información a su posición y voy cambiando esa información. ¿Qué ocurre cuando roto? Cuando roto, por lo menos habíamos dicho que tenemos un dato que se llama estado de rotación, ¿no? En el ejemplo, estado de rotación. Entonces, el estado de rotación, habíamos dicho que podría ser 1, se me ocurre 2, 3, 4, donde 1 representa 0 grados, 2 representa 90, etcétera, etcétera. Entonces, voy a cambiar esa información cuando rote. Y obviamente, a través de esta información, cuando yo tenga que representar de manera visual, seguramente eso va a tener que rotar. Entonces, la información, jóvenes, no solamente, bueno, las estructuras de datos no solamente están enfocadas a que se pueda guardar información, sino que esa información pueda manipularse. Entonces, mira acá en el ejemplo que te había puesto, te he simplemente hecho asignaciones de datos. Y mira, podríamos asumir que quiero mover una pieza o una ficha. Entonces, podríamos crear acá, se me ocurre una función. Recuerda que para la declaración de una función tienes que tener en cuenta lo siguiente. Retorno, si hay como tal un retorno, se me ocurre que podría decir que no va a haber retorno. Entonces, tengo un void, nombre de la función, rotar. Y a partir de acá, ¿qué cosa quiero rotar? Se me ocurre que podría asumir que voy a rotar una ficha. Voy a rotar una ficha. Entonces acá puedo recibir como parámetro una ficha. Ficha F. Y la ficha que yo reciba la voy a rotar. Entonces comento asumiendo que vamos a rotar 90 grados en sentido contrario de las agujas del reloj. Yo puedo agarrar F punto. Estado de rotación va a ser ahora, dependiendo en qué estado de rotación esté. Pongamos, tendría que preguntar if esta ficha, su estado de rotación es igual a 0. Entonces, el siguiente estado de rotación sería F, estado de rotación. Ahora vas a irte a 90. Estoy manipulando la información. Si el estado de rotación es 90, entonces cuando yo quiera ejecutar la rotación, F, estado de rotación, ahora va a ser 180, ¿no? Considerando que estoy rotando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, mira, voy a tener 4 condiciones. Si esto está a 180, entonces mi estado de rotación, cuando yo quiera ejecutar la rotación, va a cambiar a 270. Si esto está en 270, esto tiene que llegar ahora nuevamente a 0. ¿Te das cuenta? Eso sería rotar. Podríamos crear una función ahora, se me ocurre, mover, void, mover, y voy a mover una ficha, ficha, se me ocurre F. Entonces a partir de ahí, yo tendría que indicarle, suponiendo, podría pasar un dato, se me ocurre, ¿en qué sentido?
int sentido, donde por decir podría asumir que sentido es una variable o es un parámetro dentro de la función que representa un 1 para moverme a la derecha y un 2 para moverme a la izquierda. Entonces yo podría preguntar if sentido es igual a 1, entonces me quiero mover a la derecha. Entonces tengo que agarrar ficha, punto, punto, su posición en X, va a tomar el valor de lo que tenía, más 1. ¿Te das cuenta? Si bien quizás este código está bien torpe para ti, simplemente quiero que interpretes. O sea, no solamente declaramos las variables con estructuras de datos para poder asignarles valores de esta forma, sino que esos valores tienen que ser administrados, utilizados. Entonces, comúnmente cuando utilizamos estructuras de datos, es muy útil pensar en que las acciones o los cambios que vamos a hacer dentro de los datos de estas estructuras pueden estar contemplados dentro de una función. Y obviamente que la función, mira, ahora ya recibe parámetros un tanto más complejos, una ficha. Acá en mover, por ejemplo, dependiendo a dónde me quiero mover. Si me quiero ir a la derecha, entonces voy a aumentar la posición en 1. Y si no, si el sentido es otro valor, si el sentido es otro, por ejemplo, si else if sentido es igual a 2, quiero moverme a la izquierda, entonces podría asumir lo siguiente. En vez de aumentar su valor en X, voy a disminuir. Listo. ¿No? Esa es la idea. O sea, ahora a partir de lo que vamos a estar trabajando, vamos a agrupar información con el propósito de que esa información pueda ser manipulada y pueda ser representada dentro del contexto. Es decir, que acá, asumiendo que me estoy moviendo más 1 y menos 1, es porque me muevo un cuadro, ya sea a la derecha o un cuadro a la izquierda. Si estaríamos manejando una escala, por decir, podría asumir que acá voy a también tener un valor escala, int escala. Entonces me voy a mover esto multiplicado por la escala. Bueno, esto quizás ya te estoy haciendo volar, sin embargo, simplemente quiero que consideres esto, ¿no? Ahora mira, cuando yo compile, bueno, si todo está genial, si todo está bien, no hay ningún error. Yo ya tengo funciones que me permitan hacer este proceso de rotación. Mira, te voy a demostrar enseguida. Supongamos que quiero rotar. Pues yo tengo, voy a asumir que, por ejemplo, la ficha 1, punto, estado de rotación, le voy a decir que empiece en 0, ¿no? Mira, eh, vamos a rotar la ficha 1. ¿Qué pasa si yo roto 2 veces una ficha? Asumiendo que esa ficha está en la posición 0. ¿Cuál debería ser su grado de rotación tras haber rotado 2 veces? Veamos. Voy a hacer una impresión de la ficha 1, su estado de rotación. Mira. Recuerda, la ficha 1, su estado de rotación está en 0, su posición inicial. Voy a llamar a esta acción rotar 2 veces. Entonces, ¿qué valor piensas que debería salir en la impresión cuando yo agarre la ficha y quiera ver su estado de rotación? Veamos qué ocurre. Vamos a ejecutar el código y vamos a ver qué imprime. Bueno, acá da la sensación de que está imprimiendo 0. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, acá, cuando nosotros colocamos rotar F1 y rotar F1, hay un detallito acá que, bueno, por lo menos esto es particular del lenguaje de programación. Al recibir esta ficha, ¿sí? Bueno, es algo bien complejo que es propio particular de este lenguaje de programación, pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a recibir por referencia esto. ¿Ya? No sé si me va a dejar acá como estructuras. Estas son peculiaridades del lenguaje. Quiero manejar su referencia y veamos qué ocurre ahora. Sigue saliendo 0. Bueno, estas son peculiaridades del lenguaje porque acá, bueno, lo que pasa es de que cuando recibo una ficha,
esta ficha es local acá. Los cambios se dan en la variable local. Acá. Y después, ya, acá hay una estupidez mía, ¿no? Esto es algo bien tonto que hice. Bueno, veamos ahora. Sigue saliendo 0, ¿no? Acá había una estupidez mía porque acá cuando yo coloqué la comparación en los lenguajes de programación se hace con doble igual, ¿no? Y acá el tema creo que es la referencia. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo pasarle el puntero. Esperemos que no se queje. Sí, se está quejando. Y veamos si le puedo pasar directamente la referencia. Se está quejando. Y acá vamos a corregir esto. Quiero que esto sea un puntero. Ahí peor todavía se acaba. Ahí acá, error mío. Bueno, simplemente quiero son cositas del lenguaje. Estas cositas seguramente tú no las has visto, pero son detallitos del lenguaje. Cuando nosotros entremos a un lenguaje asociado a un motor de videojuegos, esto, dependiendo del lenguaje, va a cambiar, ¿no? Entonces, ya no debería quejarse. Y veamos. Sigue saliendo 0. Vamos a ver. ¿De qué se está quedando? Ahora ya no debería salir 0. F1, estado de rotación. A F1 el estado de rotación le he dado 0. Y debería rotar F1. La primera vez debería cambiarse a 90. Veamos. If. Bueno, acá hay un detallito que se me ve aparte de la llave de la comparación. Cuando yo le doy acá el estado 90, ya cambia su valor. Y acá vuelvo a preguntar. El estado de rotación es 90, sí, porque ya lo he cambiado acá. Entonces entra acá. Le da 180 y luego vuelvo a preguntar. El estado de rotación es 180, claro, que le he cambiado. Entonces ahora le da 270 y sale 0. Es la razón, ¿no? Acá, de error mío, por ser flojo en la escritura, acá hay que colocarle else, else, else. Listo, un ciclo, una estructura anidada y ahora esto debería corregirse. Y ahí sale, ¿no? El último sale 180, ¿no? Porque he rotado 2 veces. Puedo quitarlo ahora. Acá, de lo que estaba en grado 0, lo he rotado a 90 con esta acción. Luego, de 90 lo he vuelto a rotar. Y cuando yo visualizo su estado de rotación, ahora sale 180. ¿Qué valor crees que va a salir si yo vuelvo a rotar el objeto? Si te das cuenta, si vuelves a rotar, eso debería salir 270. Y ahí está. ¿Qué pasa si rotas 4 veces la pieza? ¿A qué estado vuelves? Si tú rotas 4 veces las piezas, la pieza como tal va a volver a su estado inicial. En pocas palabras, cuando yo ejecute esto, debería estar nuevamente en 0. Ahí está, en 0. Esa funcionalidad lo hemos colocado acá, ¿no? Rotar. Bueno, estos detallitos de este asterisco y este símbolo de la guión y flecha o guión mayor son propios del lenguaje C++ que de alguna manera está trabajando con punteros. ¿Sí? Eso no nos concierne hablarlo, simplemente quiero que interpretes, ¿no? Estoy entrando al objeto, punto su estado de rotación y estoy comparándolo con 0. Muy bien, entonces la idea de acá de estructuras de datos es de que de alguna manera no solamente almacenemos información, sino hagamos algo con esa información que sea útil para lo que estamos desarrollando.